esta última conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones, 9 días para las jornadas por rehabilitación. Paula y Damián ya dejaron soporte, ¿cierto, Leo? Leo es nuestro ministro de fe y yo no podía hacerme menor. Vamos a empezar con 5 luquitas, Leo. ¿Ah? ¿Les parece? 5 luquitas, para que es original, ¿ves? Que no se rompe nada. Después no digan que... Así que, más lo que dejó Paula, que puso un billete, no voy a decir cuánto, porque no vamos a decir cuánto. Y Damián igual puso un billete, así que esta alcancía de Polar va a tener muchas luquitas. ¿Ah? Ojo, no se la vayan a desaparecer. Así que no, porque además es un compromiso de todos los magallánicos y yo todas las noches voy poniendo, no sé si 5 luquitas, pero monedas también, lo que sea. Así que igual le vamos a pedir a nuestra invitada ahí que se ponga a vuelta. Es un honor tenerte, Sofía Mancilla. Buenas noches en Radio Polar, con tanta historia en las comunicaciones y esa tradicional voz que me encanta. Y estás como el vino, cada día más mejor. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Un gusto conversar contigo, estar acá y poder contactarme, como tú decías, con tanta gente que formó parte de mi vida a través de la radio, de las comunicaciones. Un placer estar aquí. Y me decías que estás entre aquí y allá. Sí, aquí y allá. Viniendo. A veces nos dicen, los amigos de repente nos llaman y dicen, ¿sabes? No te he llamado porque no sé dónde estás, porque como ustedes son como gitanos, están en Santiago, están allá o están en Punta Arenas. Así hemos estado estos últimos años, pero obviamente la mayor parte del tiempo la pasamos en donde estamos instalados ya con Jackie. Ya formamos un nuevo hogar y que es en un lugar muy cercano a Viña del Mar, donde ella continúa su rehabilitación en el maravilloso Instituto de Neurorehabilitación Luis Krebs, neurorehabilitación de adultos. Y bueno, el resto de los controles médicos en Santiago. Así que en eso estamos. Y nosotros viniendo, Juan y yo, a Punta Arenas, a ver lo nuestro y bueno, y también hacer algunas actividades por parte mía. Sí, claro. Sí. Actividades de las comunicaciones, porque ahí Así avanza es. la radio de la mujer, Sí. la ex desaparecida Radio Nacional, Así es. con quien recuerdo mucho cariño, y la entrega que les has dado todos estos años, pues hoy día ya modernizándose, adaptándose a las nuevas tecnologías a través de la señal online, donde también recibes mucho feedback, y me parece eso que hayan medios de comunicación con temáticas. Sí. Porque hoy la temática de la mujer es una cosa que hace a 10 años atrás por lo menos era bien tapado. Así es. Era como bien oculto. Sí. El tema de la violencia hacia la mujer, el tema de no solo violencia física, sino también psicológica y todo. Era como, no, o sea, dejémoslo nomás, que se arreglen ellos, en el matrimonio no hay que meterse. Claro. Pero resulta que si yo escucho algo de mi vecina que le está pegando a su marido, también soy cómplice. Po. Exactamente. Entonces, hoy día avanzar en eso me parece fantástico lo que estás haciendo a través de este medio de comunicación. Sí, hemos estado con esta idea de mantenernos en el ámbito de las comunicaciones, con este medio online, con esta página, en donde se pueden encontrar contenidos fundamentalmente relacionados con temas de género, con temas de rehabilitación, porque nos convertimos casi en expertos en rehabilitación todos estos años con la Jackie, y también estamos incorporando muchos temas que tienen que ver con la cultura, y esto porque se fue dando de una forma natural, porque mi hija menor estudia arte, ella es licenciada en arte, estudió en la Universidad de Chile, está terminando ahora haciendo su tesis para tener su maestría, su título profesional, y eso nos ha llevado además que siempre en el mundo de las comunicaciones evidentemente uno interactúa con el mundo de las artes, pero ahora con mayor razón lo conocemos más de cerca por nuestra hija Katy. Entonces son como los temas centrales en los que nosotros nos manejamos, obviamente sin dejar de lado la contingencia, la noticia que parezca interesante, en fin. Y en eso estamos, con una página bien antigua, fíjate que se hizo
cuando empezaron a aparecer las páginas web para las radios. ¿Te acuerdas que primero éramos radio nomás, después empezó a aparecer que había que ser radio y televisión, y radio, página web, televisión y todo? Y ahora, bueno, lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo quiera verlo cada uno, para mí lamentablemente la radio tradicional está pasando por momentos muy difíciles, sobre todo en regiones, y muchas radios siguen desapareciendo. Un fenómeno que no comenzó ahora, comenzó hace bastante tiempo atrás. Y lo que se impone son los medios digitales. Claro. Y esa es la realidad, y uno tiene que adaptarse a los tiempos. Entonces estamos con esta radio online y con esta página buscando la manera de potenciarla, de ir, bueno, una página antigua, hay que modernizarla. Antiguamente tú escuchabas una radio online en tu computador, en el gran computador, ¿cierto? O después en el notebook. Ahora se escucha en la tablet o en el teléfono, celular, claro. En el celular. Entonces hay que modernizar esa página, y en eso estamos. La era digital llegó para quedarse. Llegó para quedarse, y nosotros los que somos ya ancianos o vamos camino a ser personas de la cuarta edad, porque los chilenos estamos viviendo mucho, y por eso que nuestras jubilaciones son como son, porque tenemos una alta expectativa de vida. Entonces no podemos quedarnos atrás, porque si no quedamos al margen. Así que en eso estamos. Sofía, me encanta verte también. Gracias, porque Alejandro. Junto a Juan son unos luchadores inagotables. Son unas personas que han entregado todo. Y de verdad, yo me emociono pocas veces en este espacio, pero cuando hay cosas que tocan el corazón, es bueno decirlo y destacarlo. Yo hace algún tiempo atrás, ustedes han entregado todo. Yo soy padre de 2 niños de 6 años. Y uno dice que los padres entregamos todo por nuestros hijos. Así es. Y el ejemplo que ustedes nos han dado, o me han dado a mí, yo como padre joven aún, es luchar hasta el último minuto. Sí. Yo recuerdo haber visitado un día junto a mi tío, hombre de radio, José Secundino López, en ir a apoyarte en una feria que se hizo en el gimnasio de la NEF. Sí, en una gran venta de Sí, bodega. bodega. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Secundino, le dije, tío, ¿sabes qué? Estas personas están entregando todo. Sí, así es. Están disponibles a estar en la calle por su hija. Así es. Y qué ejemplo, Sofía. Qué ejemplo no solo por lo que los padres tienen que dar por sus hijos, sino un ejemplo de hoy día en este mundo de tanto individualismo, donde no hemos sabido el compartir en comunidad, el ejemplo que ustedes nos dan y el legado que podemos tener las nuevas generaciones, del volver a aprender a vivir en comunidad, como tú se hacía hace muchos años atrás, en la década del 60, del 50, del 70 en Magallanes. Así es. Hoy día pareciera que el individualismo y el triunfalismo de cada persona prima por el resto, por el bien común. Sí. Y de verdad te digo, luchador incansable, porque hoy día sigues tú. Quizás la Jackie ya está bien y se está recuperando de buena forma, pero tú personalmente ya tomaste esta como una bandera de lucha. Así es. Y por lo tanto es importante todo este tipo de campañas que estás realizando. Nunca más o no más. Ni una menos. Ni una menos. Es importante la señal que se dé. Es importante el trabajo que tú puedas seguir realizando. Como hoy día se habla en el Consejo de la Cultura, que era un premio, tú para mí eres una candidata a tesoro humano vivo, de verdad, te lo digo. Gracias, te lo digo, qué lindo en serio, que eres. Porque son pocas las personas, necesitamos muchas más Sofías Mancillas en esta sociedad y en este mundo, de verdad te lo digo con mucha sinceridad y muy abierto, Sofía. Nunca había tenido la posibilidad de entrevistarte, pero algún día se lo dije, cuando la tenga al frente se lo voy a decir. Y hoy día, delante de muchos magallánicos en este espacio, de verdad, Sofía, por esta lucha. Junto a Juan también, que ha sido tu compañero de lucha. Tremendo papá, y de tremendo marido. Sí, muchas gracias.
Sí, la verdad es que, mira, o sea, uno agradece tanto cariño, ¿cierto? Tanto afecto. Y bueno, ya han pasado eh, 8 años desde esta tragedia. Entonces, ya uno ahora empieza digamos, a mirar hacia atrás todo lo que ha vivido, todo lo que ha ocurrido y tiene la capacidad de ir entendiendo mejor todo lo que se vivió. Y yo creo que uno de los grandes fortunas que nosotros como familia construimos y trabajamos fue el ser siempre una familia modesta, una familia eh, que nunca aspiró a mayores bienes materiales y que eso se vio reflejado en un trabajo muy intenso que hicimos todo, mi marido como dirigente, por ejemplo, del gremio de los colectivos, como dirigente de los scouts por muchos años, y yo por otro lado, y luego la Jackie, siendo, no sé, pues, dirigente de comunidades en la Iglesia Católica, siendo dirigente estudiantil. Entonces era esa nuestra vida. Y bueno, la radio para mí era un vehículo para poder servir. Es una gran pasión y era un vehículo de servicio a los demás. Pero cuando tú desarrollas tu vida y lo haces día a día, no te das cuenta de qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás dejando. Pero cuando te toca enfrentar una situación como la que nosotros tuvimos que pasar y tenemos que seguir pasando día a día, porque esto es del día a día, recién te das cuenta de si sembraste o no sembraste y si la semilla fue buena y germinó. Y eso nosotros pudimos apreciarlo recién en este proceso que hemos vivido. No nos dábamos cuenta de lo que hacíamos y no nos dábamos cuenta de cuánta gente eh, se sintió en un momento dado apoyado por nosotros por una palabra, a lo mejor que tú ni siquiera te das cuenta, por una palabra, por un gesto, para atenderlo en la radio, en fin. O uno no lo hace pensando que después vas a tener que recurrir a esas personas o que te den un premio, como tú dices. Uno lo hace nomás. Y eso fue lo que hizo que la reacción de la gente de Magallanes fuera la que fue y la que es hasta los días de hoy. O sea, estar pendiente de nosotros de alguna manera, el que cada vez que llegamos a Punta Arenas la gente nos pare en la calle, nos pregunte cómo está la Jackie, que se alegre tanto. Yo veo los ojos de las personas que me dicen, me alegro tanto que su niña esté bien, y sé que es sincero. Entonces, la gran fortuna es el cariño que hemos recibido. Y el resto respecto de dejarlo todo, efectivamente dejamos todo. ¿Y cómo podríamos no haberlo hecho? Es nuestra hija. Entonces, no se piensa cuando tú tienes un hijo y cuando le pasa una enfermedad o lo que sea, tú no piensas en nada más, solo piensas en que tienes que estar al lado de ella o de él. Y eso es lo que nosotros eh, hicimos. Ahora, lamentablemente, también en este camino nos fuimos dando cuenta que hay excepciones, que no todos los padres reaccionan Sí, po. de esa manera. Y muchos te juzgan también cuando uno busca el Sí, bienestar de sus hijos. Y es así es, impresionante. así es. Y de repente tu propia familia te dice, ¿pero qué estás haciendo? Y Bueno, estoy sobre resguardando todo, los derechos de mis y hijos. Estoy sobre todo guardando... cuando ya son adultos y bueno, y se pasan estas situaciones, la gente en general somos, me incluyo obviamente, muy buenos para juzgar y para decir, pero bueno, y mira, pero ese es un tema que vamos a tocar en esta actividad que yo
que yo quiero invitar, que la vamos a hacer el día sábado 5 en el sindicato de estibadores. Aprovecho de enviarle un abrazo a toda la directiva. Ellos han sido siempre tremendamente generosos conmigo. Como directora de la Radio Nacional hice muchas actividades ahí. Un lugar con tanta historia, el sindicato de Sí, estibadores. además, y siempre tuvieron sus puertas abiertas para mí. Y ahora una vez más, sí que le envío un abrazo a todos esos amigos tan entrañables. Y allí vamos a reunirnos y vamos a conversar, justamente como estamos conversando tú y yo. Quiero invitar a las amigas y amigos que vayan, nos tomaremos un cafecito y conversaremos de todo esto. Pero a propósito de toda esta situación que tú hablabas, del machismo y todo, bueno, afortunadamente sí, hay mayor conciencia. Hay mayor discusión respecto de un tema que era muy oculto, que era muy naturalizado, y se ha avanzado en legislar, en fin, pero evidentemente falta mucho y lamentablemente siguen ocurriendo día tras día agresiones, crímenes macabros, y vemos que falta tanto por hacer, por aprender, por educarnos respecto de esto, por tomar conciencia, pero fundamentalmente, Alejandro, por comprometernos. El tema de la violencia de pareja o la violencia de género es sumamente complejo y es muy, muy difícil de trabajarlo desde yo persona. Las personas que trabajan en esto, que lo hacen a través, estoy hablando de la sociedad civil, ¿no? Y lo hacen a través de una ONG, etcétera, bueno, reciben algún apoyo a través de instituciones del exterior, pero quienes trabajamos, yo ciudadana o ciudadano, es tremendamente difícil porque los prejuicios que existen respecto de este tema son enormes. Enormes. O sea, ninguna empresa, cualquiera sea, a la que tú vayas y le digas, mire, yo tengo tal actividad, a ninguna le parece que sea como que le va a dar buena imagen el decir, financio la actividad, no sé, pues hablemos de femicidio. Claro. Es un tema feo que nadie quiere ver, lamentablemente, Alejandro. Y muchas veces, Sofía, el lenguaje también. Sí, sobre así todo es. los medios de comunicación, cuando Sí. hablamos de discapacidad es lo mismo. Sí. De repente no sabemos sobre el lenguaje Sí. inclusivo, ponte tú, que Sí. yo he aprendido harto, de repente uno dice, personas con capacidades diferentes. Sí. ¿No? Pues si tú tienes capacidad diferente, yo tengo una capacidad diferente, Sí. Leo tiene una capacidad Sí. es discapacidad. Sí. Y así también ese lenguaje muchas veces se va replicando en los medios de comunicación. Sí. En el tema de la discapacidad, mira, es un tema que lamentablemente no se discute en los grandes medios de comunicación. Acuérdate en que fin. esta jornada le decimos el niño impedido. Ahora, Exactamente. por la rehabilitación. Sí, yo te digo, si tú me permites, mira, no me voy a demorar mucho. No, dale, Sofía, No me por voy a favor. demorar mucho. Hablando del trabajo que estamos haciendo en nuestra página, obviamente me voy a poner los lentes. Mira, yo escribí hace el año 2013, a propósito de que hubo mucha discusión ya próximos a la Teletón, que es un tema que ha aparecido ahora, recién han aparecido voces que hablan de que no se puede seguir viendo el tema de la discapacidad como un tema de asistencialismo, sino que más bien un tema de derechos humanos, de derechos en todo el sentido de la palabra, de las personas que tienen alguna limitación. Y se abrió una discusión al respecto, y muy grande en distintos medios. Y hubo muchas voces que criticaron la Teletón, algo impensado hace 20 años. Y a propósito de todo eso, yo, con el conocimiento de lo empírico, de mi experiencia, escribí lo siguiente. Dice, ¿cómo puede pasar esto en el país de la Teletón? Esta es la segunda pregunta y la sesuda pregunta que se hace un comentarista de farándula en un canal de televisión. Fue así, yo escuché esa pregunta
Y me motivó a escribir esto en mi página. Y lo explico, dice esto luego de ver una nota que mostraba un caso de discriminación en el que una joven no fue contratada para un trabajo solo por usar muletas. Efectivamente, la discapacidad es invisible en este país. Solo la vemos por televisión cada 2 años o cuando nos toca caer en ella en cualquier momento. Y desde luego, cuando jamás pensamos que nos podría pasar a nosotros. Y continúo diciendo, los seres humanos nos creemos invulnerables hasta que la vida nos demuestra lo contrario. El último censo arrojó una cifra de 2.119.316 personas con discapacidad en nuestro país. ¿Le parece una cifra elevada, pregunto? Las mismas cifras también dicen que solo el 7% de ellas reciben atención. ¿El país de la Teletón?, me pregunto. Naturalmente es una noble labor. Pero ¿sabía usted que Teletón atiende a los niños y jóvenes solo hasta los 25 años? Claro. ¿Qué pasa luego cuando dejan de recibir esta asistencia? Desde luego, y según sus lesiones o patologías, muchos y muchas deberían mantener terapias más prolongadas y en muchos casos de por vida. ¿Y qué pasa en Chile con la rehabilitación de adultos? ¿Quiénes tienen acceso a ella? ¿Cuánto cuesta rehabilitar a un gran discapacitado? ¿Qué papel juega el Estado? ¿Son suficientes las políticas públicas en esta materia? ¿Qué cantidad de recursos invierte el Estado en estas tareas? Solo podemos decir, desde los antecedentes que hemos recopilado hasta el momento y también desde nuestra propia experiencia, que el tema de la rehabilitación en nuestro país es más dramático de lo que podemos ver a simple vista. Me motivó, como te digo, ese comentario de Qué farándula. buena reflexión, sin duda, Sofía. Y además porque mucha gente me pregunta, y aún me siguen preguntando, primero me decían, la Jackie está en la Teletón. No, no está en la Teletón. Claro. Aún me siguen preguntando, pero la Jackie se rehabilitó en la Teletón. No, la gente piensa que Teletón atiende a todas las personas con discapacidad, y no es así. Es solo a los niños y a los jóvenes. Hasta los 18 años y hasta los 25 si ingresas, si nació el bebé con un problema de discapacidad. Y no existe en nuestro país una atención para un gran discapacitado adulto, como el caso de alguien que sufre un accidente grave o como el caso de la misma Jackie. No existe. Lo que existen son clínicas privadas y convenios que tiene el Estado con esas clínicas privadas, como por ejemplo el caso de la clínica Los Coihues, que es una clínica muy renombrada en Santiago, que tiene un convenio obviamente con el Estado, con las ISAPRES, en fin, pero esos convenios duran 3 meses. En 3 meses tú no puedes lograr una rehabilitación neurológica. Entonces lo que se hace más que nada en esos 3 meses, porque termina el convenio, y quién puede seguir pagando los costos millonarios que implica estar en un centro de ese tipo. Entonces se abocan a preparar a los familiares para que uno adquiera los conocimientos de cómo poder manejar a tu familiar en casa y nada más. Y es un tema que no se habla, que no se discute, que no se difunde. ¿Sabes por qué creo eso, mi querida Sofía? Porque estamos en un país donde lo que uno dice, lo que piensa y hace lo que dice, es juzgado. Po. Sí. Es juzgado. Sí. Estamos en una sociedad súper hipócrita. Y tú como Sí. comunicadora te has caracterizado a decir lo que piensas. Por supuesto. Abiertamente. Sí, como nos han sí. enseñado en Exacto. la escuela del periodismo. Así es. Y me imaginaba, así, te voy a confesar algo acá, va a quedar entre nosotros nomás, pero te miraba mientras leías tu artículo y te imaginaba en un hemiciclo, fíjate. No, te lo digo en serio, Sofía, como senadora o como diputada, porque, ¿sabes por qué? Pero escúchame, no es que estoy lanzando tu candidatura, lo que te estoy diciendo es que gente como tú,
necesitamos en el Parlamento. Sí, porque estos son los temas que no se tocan en no, el legislativo y que no bajan como política pública. no, no para nada. No sé, ¿me entiendes lo que quiero Sí, llegar? sí, por Porque supuesto. gente necesita esta rehabilitación. Y Sí. quienes le dan esa voz de los que Sí. no tienen voz. Sí, sí, sí. Tú podrías hacer ¿Sabes una cara. tú? Gracias, no. Mira, hay una... en España hubo un gran movimiento para luchar por los derechos de las personas con algún problema de discapacidad. Y dieron una gran pelea con los políticos y finalmente acuñaron un eslogan que dice, nada de nosotros sin nosotros, para decir, ustedes no legislen de algo que ustedes no saben, somos nosotros los que sabemos lo que necesitamos. Yo te digo, en inclusión en este país, o sea, hemos avanzado, pero son puros eslogan. Tú dices que yo digo, soy franca, o sea, yo no tengo por qué ser políticamente correcta. Claro. O sea, yo puedo decir lo que he vivido, lo que la vida me ha deparado, me ha entregado, y no tengo por qué restarme a decir una verdad que cualquiera lo puede comprobar. Mira, siguiendo con el tema de la discapacidad, que yo siempre que vengo a Magallanes converso el tema de la violencia contra la mujer, pero yo te agradezco porque no me preguntan por lo general de esta otra parte, de cuánto hemos aprendido o nos hemos involucrado en el tema de cómo fue la rehabilitación de la Jackie, claro. qué hicimos, cómo lo logramos. Claro. Y mira, hay dos casos que yo te quiero contar y que ojalá alguien pueda decirme, sí, yo lo supe, yo leí el libro, en fin. Hay un libro que se lanzó hace el 2011 y que se llama Mírame a los ojos. Y ese libro lo lanzó el actor Alberto Vega, un actor que sufrió un accidente una mañana cualquiera, un día domingo. Él estaba haciendo ejercicio, andaba en una bicicleta nueva que recién había comprado y de repente un accidente y todo se fue a negro y cayó en coma y tuvo un daño tan grave que quedó con secuelas muy gravísimas, con un síndrome que se llama como, espérate, déjame verlo por acá, pero básicamente es cuando la persona se llama síndrome de cautiverio. Y es cuando se queda absolutamente inmovilizado y sin habla, que fue lo que vivió mi hija por varios años también. Este actor, que era un actor muy destacado, era un joven, tenía 27 años cuando le ocurrió el accidente, bueno, pasó por todo este proceso de no encontrar un espacio, en fin, hasta que finalmente logró rehabilitarse. ¿Y sabes cómo escribe él? Con los ojos. Porque tuvo la suerte de que alguna universidad, hospital clínico, desarrollara un programa para que él pudiera a través de un computador, ¿cierto?, escribir con los ojos. Su movimiento ocular es decodificado por un computador y es la única manera que este joven, este actor, tuvo para comunicarse. Yo no sé si él aún vive o no, porque esto ya fue el 2011, pero escribió este libro que se llama Mírame los ojos, que es un relato de su vida, donde cuenta del accidente, donde cuenta lo que ha pasado. Y hay otro caso de otro actor, fíjate, que... ¿Viste Bala Loca, la serie de Chilevisión? Sí. ¿Viste que ahí también hay un ejercicio importante de inclusividad? Menos mal con el periodista... Menos mal que algo se está haciendo. Alejandro Goich, qué impresionante sí. su actuación, Sí. me encantó. Sí, pero eso yo te digo, es súper importante que a lo menos se empiece a mostrar esa realidad.
Este otro actor, Pablo Álvarez. Pablo Álvarez sufrió, mira, yo cuando empecé a buscar antecedentes de este tema, me impactó tanto este artículo que fue publicado en una página del diario de la Universidad de Chile, me parece, y que se tituló El drama de la rehabilitación neurológica para adultos en Chile. Y me impactó mucho el caso de Pablo Álvarez. Él es osornino, actor, y sufrió un paro cardiorrespiratorio y quedó en estado vegetativo permanente. Y desde entonces su mamá, doña Emma Matamala, comenzó con esta batalla para lograr que su hijo se rehabilite. Y ahí pasó lo que te contaba antes, que estuvo 3 meses en esta clínica Los Coihues, en donde algo logró avanzar, pero después terminó el convenio y no había dinero y no había nada. Y la mamá cuenta que su hijo fue trasladado en ambulancia hasta una clínica de recuperación en San Pedro, en Calera de Tango. Dice que al llegar la primera impresión que tuvo ella fue impactante. Era pleno invierno, el lugar dice estaba frío, a mi hijo lo tomaron desde la camilla sin guantes, lo pusieron en la cama, mientras que en la clínica Los Coihues obviamente contaba con otra higiene y otro tipo de atención. Y dice la mamá, yo pensé que era una clínica neurológica y la pieza era una cama y nada más. No había ningún implemento básico, ni siquiera un tubo de oxígeno. En Calera de Tango no tenía ninguna posibilidad de recuperarse o tener un avance. Ahí lo fueron a tirar esperando a que se muera. Esa es la realidad de muchas personas en el tema de la rehabilitación de adultos. Sí, No, claro. como te digo, ni siquiera se habla de este tema. Sofía, podríamos seguir horas, linda, porque Sí. los dos somos comunicadores y Sí. somos buenos para hablar. Y te Sí. agradezco por tu sinceridad. Te quiero comprometer, ¿ah? ¿Ya? Para la vuelta del taller, después del 5. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta cuándo te quedas? Yo creo que unas 2 semanas. Ya, pero vas a estar después del Sí, 5. sí, sí. Sí, Para voy que a me estar. cuentes igual cómo estuvo la experiencia, Sí, la por supuesto. retroalimentación. Y te cómo estuvo este taller. invito, si es No, sábado. pero ahí voy a estar. Es sábado, a las Ahí voy 6:30. 6:30. Sí, 6:30. Aquí date este es un una proyecto vuelta. de fondo de medio. Sí, fondo de medio. Qué bien, ¿eh? Sí, que avisaron a última hora porque no había quedado seleccionado, pero bueno, hubo un remanente y se reasignaron algunos Entonces, el sábado 5, domingo 6, el lunes 7. recursos. Ya, ¿ok? Acá. Y seguimos conversando. Acá en Acá, tu Polar, en mi programa. programa, en Última Conexión. ¿Y tú crees que la gente me aguantará? Sí, pues mira, sí. Recibí un montón de WhatsApp en este rato que ya teníamos sintonía. Mira, nunca Leo siempre me reta, ¿ah? ¿Ya? Porque ya nos pasamos 7 minutos del horario. Pero mira, Leo, hoy día, porque eras tú, no me dijo nada. Es que Porque Leito al final, el es reto muy me lo buena llevo yo, pero mira, buena Leo me hizo onda, así. Leo. No, no hay problema. Y mira, mucha sintonía. Este programa tiene mucha sintonía. Sí, Sofía, sí, sí, así sí, que sí sé. quiere decir que el feedback de la gente le gusta esta temática. Porque además, esto es lo bueno de Polar, que abre la tribuna para hablar los temas que muchas veces no se hablan en Así otros es, medios. sí. Y acá somos así. Qué Por bueno. eso que yo, cuando me dieron la alternativa, yo dije, no, tenemos que hacer un formato de conversación abierta, tipo Sí, late, lo que sí. hoy día quiere la gente Sí, escuchar. pues lógico, claro que sí. Así que acá Sí. también hablamos del humano y lo divino. De todo lo que hay que hablar, de Sí. verdad, hay que hablar porque, como te digo, Y además que este es un problema del tema de la violencia contra la mujer, un tema de sociedad. así es. No solamente del hombre que le pega a la mujer, sino como sociedad. Sí, Es si como no, la gente de la calle. hay que hacer un gran cambio cultural. Leíto, un minuto. ¿Sabes qué me pasó? Yo estuve en Santiago en la marcha, en esta gran marcha, y la Jacqueline estuvo en otra región con su padre, con su cartelito también. Pero después de esta gran marcha, se abrió una discusión, mucha discusión en los medios, tú estarás al tanto, obviamente, de mucha discusión respecto del feminismo. Y a mí lo que me pasa es que me da mucho miedo de que la sociedad se esté enfrascando en una discusión de feminismo, que es un tema que no todos manejan, y que además el feminismo tiene muchas vertientes, es Claro. un tema que no... Y se pierda de vista el tema central, que es la violencia contra la mujer. Claro, claro. Eso a mí Se me pasó. desvirtúa. Eso me pasó porque hay mucho material del feminismo a propósito de la marcha, que no es malo, Claro. pero No desvirtuamos el que no, el tema central no se pierda en una discusión académica de términos que pocos entendemos
y que se pierda de vista el tema fundamental, que no sigan las mujeres siendo asesinadas de manera tan atroz. Linda, muchas gracias. Gracias. Y acá a ti. mi WhatsApp me dice, ya, varios políticos de la región están temblando con el anuncio que te hice. ¿Ah? Por favor. De la no. futura candidatura. No, no. Que, Gracias. mira, No, pues no. es temática nacional, pero necesitamos gente así. Sí. De verdad. Pero no, yo no estoy disponible. Gracias, Ya, linda. Alejandro. Que estés muy bien. Gracias. Saludos a Juan en la Un Yaqui, beso ¿eh? a todos, a todos, a todos. Y El los 5 quiero vamos a estar mucho. contigo. Gracias. Leito Gusto, ahora sí, discúlpame por este atraso, pero ya, bueno, ya está. Un abrazo, que descansen, nos vemos mañana, nos reencontramos mañana en Última Conexión. Chau, chau.